Muchas gracias, señor Mónago Terraza. En el turno de réplica, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Escobar Muñoz. Señor Mónago, en el orden en el que usted ha ido interviniendo, los cambios sociológicos, históricos que han ido cambiando la faz de esta región nuestra, en la que ciertos valores como el de la familia se han ido perdiendo y ciertos complejos que pueden quedar en el lenguaje político al uso, le aseguro que no tengo ninguno de esos complejos. Y si tengo que presumir de familia, caramba, sí que es larga. Y mantenemos esos lazos de solidaridad y de grupo, de la pequeña tribu, que se protege, que se ayuda y que mira hacia el futuro. Y en el orden que usted ha ido mencionando las cosas. Sobre el modelo de financiación autonómica, espero que cuando llegue el momento, y desde aquí instemos al Gobierno de la Nación o al Parlamento, al Congreso de los Diputados, que no haya diferencias o excusas del tipo «nos gustaría, pero no puede ser por». Espero que ese tipo de excusas se repita las menos veces posible en esta Cámara. Nos gustaría, usted sabe que yo estoy de acuerdo, pero no puedo por. Entonces, eso nos obliga a medir un poquito el tipo de las propuestas que se hacen. En cuanto a que Extremadura no va a dejar de ser objetivo 1, ojalá. El tope del 75% sobre la renta agraria, sobre la renta europea, es el que marca entrar en una o no entrar. Yo he leído por ahí artículos de algún que otro sociólogo, economista interesante, que dice que nos interesa mejor tener el 74% que nos mantendría por debajo de ese umbral que el 76% que nos quedaría fuera, porque recibiríamos más beneficios estando en el 74% que lo que dejaremos de percibir estando un poquito más por encima del 76%. Y es que estamos ahí, en el límite. Entonces yo no tengo ninguna garantía, usted tampoco las tiene, de que Extremadura no va a dejar de ser objetivo 1 y aunque lo fuera, usted sabe que en Europa, por cierto, los socios políticos del Grupo Popular Europeo, con el que han coincidido también los socios políticos de otros grupos, han desenvainado la tijera, pero una tijera de dimensiones astronómicas. Y están, pues eso, siguen insistiendo en esa esquizofrenia política que he dicho al principio, en que hay que reducir la deuda, el déficit y la deuda, que hay que gastar menos, que hay que adelgazar el Estado. Y veo que usted no es ajeno a esa musiquilla de que la Administración es muy grande, de que somos la comunidad con menos capacidad económica y que, por lo tanto, en fin, que es necesaria la intervención y la ayuda desde fuera. No lo sabemos. Yo no puedo dar de las intenciones que usted expuso ayer en su discurso. El papel lo aguanta todo. Yo a usted lo conozco hace mucho tiempo, que coincidimos en el Ayuntamiento de Badajoz, y sé que usted es un hombre de palabra. Pero detrás de usted hay una organización, y detrás de mí también. Entonces a veces no va a ser su decisión personal, ni su gusto, ni su preferencia personal, ni siquiera la mía. Creo que anteayer se celebraba el 50º de la muerte de... Caramba, el escritor este que fue premio Nobel, Ernest Hemingway. En uno de sus viajes por España escribió que el paraíso cabía en una servilleta de un bar. El papel lo aguanta todo. Ya falta componer salud, dinero y amor para todos, ya está, el paraíso generalizado, ¿no? Pero eso no es suficiente. Usted puede poner todas las intenciones que quiera, todos los compromisos que quiera, pero para ganar credibilidad tiene que concretar algunas cosas. ¿De dónde van a salir los recursos? Yo creo que recurrir a la memoria histórica en estos momentos es un poco, como no sé si como la carta de los Reyes Magos, pero es una batalla que incluso se quitó del Estatuto de Autonomía viejo sin estar agotado, sin estar hecho, y en el nuevo no parece ser que los vientos que obligan a hacer pactos con fuerzas políticas periféricas vayan por ahí. Parece que no van por ahí. Y no sé si después de la reforma del sistema de financiación, que hemos llegado al 50-50-58, cuál sería el pacto siguiente. Porque al fin y al cabo en Extremadura se eligen solamente 10 diputados para el Parlamento del Estado, que como está el reparto matemático sale 5-5, hasta que eso cambie, que puede cambiar, y no somos decisivos en el peso político de las balanzas políticas de España. Entonces, me gustaría que usted concretara de dónde saldrían esos recursos. Y me hubiera gustado que usted dijera algo sobre las cajas de ahorro. Hubo una época en la que eran la estrella mediática en esta comunidad. Soñábamos con una gran caja. Siempre se discutía a ver que tenga el menor coste posible de personal, a ver cuántas sucursales pueden no cerrarse,
No sabemos qué ocurrió, de dónde vinieron las decisiones. El caso es que se pasó página, hubo un apagón informativo y entramos en esta ola que nadie sabe todavía muy bien a dónde van a conducir, de las unificaciones, de las fusiones frías. Eso de fusión fría tiene su miga. Y a lo mejor perdemos una herramienta regional pegada al territorio que podría servir para todas esas cosas de pequeña ingeniería financiera que queremos hacer. Me gustaría saber qué piensa usted sobre las cajas de ahorro. En Economía y Hacienda, ayer me pareció entender que usted se apuntaba al déficit cero. No se puede gastar más de lo que se ingresa. Eso queda muy bien. Pero hay situaciones especiales en las que hay que hacer gastos extraordinarios para invertir. ¿Cuántos tenemos deudas? Pues de piso, de muebles, de coche. Todo este país está endeudado. Todos tenemos trato con alguna entidad bancaria. Yo creo que hay que desmitificar y desdramatizar esa adoración religiosa casi por reducir el déficit y la deuda. Hay unos niveles de deuda que son soportables. Extremadura no está entre las peores comunidades autónomas. Hay otras por ahí que usted conoce bien que tienen unos niveles de deuda mucho más altos. Y por eso creo que esa vía no debería cerrarse, porque el decir pura y simplemente que no se puede gastar más de lo que se ingresa, eso es muy peligroso. Eso lleva al déficit cero, eso lleva al pacto por el euro y eso lleva a recortes y ajustes sociales más fuertes de los que tenemos. En cuanto a usted habla de Economía y Hacienda y ha hablado de la defensa de lo público, yo estoy de acuerdo con usted que la mejor defensa de lo público es hacer que funcione bien. Los propios trabajadores de lo público son los que tienen que defender lo público, con una acción eficaz, eficiente, transparente, austera. Y no ceder a la tentación, que pocas veces funciona, de ceder servicios, de hacer externalizaciones, de hacer privatizaciones. Y luego me parece que se metió usted en un berenjenal cuando habló de asociar la productividad a los salarios. Esa música es tipo Sarkozy. No sé si es música tecno o música rock, me da igual, pero esa música viene de Europa y le aseguro que eso de asociar la productividad me parece que es simplemente un brindis al sol, que a mí me gustaría saber cómo se mide la productividad de los maestros, por ejemplo, yo que soy maestro. Si tiene algo que ver con el índice de fracaso, de fracaso escolar, eso se resuelve de una evaluación a la siguiente. Si está asociado el sueldo, si está asociado a ese criterio de que sería simplemente el nivel de fracaso escolar, de suspenso o de aprobado. Me gustaría que matizara un poquito estas cuestiones. La Administración pública, insisto en que no está sobredimensionada y no hay más funcionarios de los que necesitan. Sobre la vivienda, creo que es uno de los éxitos del Gobierno saliente, que tiene que gestionar mejor el patrimonio propio y siguen siendo necesarias políticas de suelo y políticas de inversión que acerquen el ejercicio del derecho a tener un techo a todos los extremeños. No se me obsesione con el AVE, que hay vida fuera del AVE, hay transporte fuera del AVE, hay que empeñarse en un plan global de movilidad en Extremadura que incluya pues, las autovías, las carreteras, la línea ferroviaria, que puede que sea el AVE, pero puede que no sea el AVE, y desde luego tenemos que hablar del eje norte-sur de la Vía de la Plata, y si algún día llegara el AVE o alguna forma de velocidad alta Extremadura, si no conseguimos conectar la zona sur, Zafra, Almendralejo, Jerez, con Mérida, que sería la estación más cercana, o de la zona de Don Benito Villanueva, también a esa zona de Villanueva, para nutrir desde las arterias secundarias la arteria principal, el AVE no nos entusiasma porque sería para los yuppies de Lisboa, algunos de Badajoz y para los de Madrid. Entonces, esto tiene que marcarse en un plan global de transporte y de movilidad que realmente haga que sea útil para todos, o para la mayor parte posible de los extremeños. La agricultura, muy bien, naturalmente que estamos de acuerdo en que el sector agroalimentario tiene que ser el motor de ese sector. Y cuando hemos dicho que estoy dispuesto a ir con usted a Bruselas o a Pernambuco, que seguramente no hace falta, para reclamar un montante equivalente en las ayudas, hemos introducido, adrede naturalmente, el término de modulación de las ayudas. El desacople de las ayudas, que va sobre todo a hectáreas y cabezas de ganado, ha producido enormes distorsiones en la renta agraria, de tal forma que hemos ido a una agricultura sin agricultores, a una agricultura especulativa de los grandes propietarios. Y no es ese nosotros el uso que queremos para la ayuda europea y el destino de la PAC. Tiene que modularse la ayuda para los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que son los que viven de la tierra, que son los que hacen ese trabajo conservacionista que usted dice, porque los otros a veces ni se enteran del resultado de lo que tiene su finca. Sabe usted que es un ejemplo recurrente que la señora duquesa de Alba sea el agricultor que más se beneficia de la ayuda europea. Por eso, la palabra modulación ahí metida irá, y desde luego si voy con usted a Bruselas, la llevaré debajo del brazo.
Sobre la energía y sobre el medio ambiente, yo creo que el próximo presidente de la Junta de Extremadura, si es usted, pues tiene que abrir la puerta del diálogo a las plataformas y a los movimientos ciudadanos que están luchando en esa época, desde el reconocimiento del beneficio de la duda y que ellos también quieren lo mejor para Extremadura. Usted tiene que hablar con la plataforma refineriana. Y si usted quiere, también podrá hablar con los portavoces del 15M, que tienen portavoces. Yo le aseguro que Jorge Meneses, Alejandro Álvarez, desde Cáceres o desde Mérida, y que Israel o Antonio desde Almendralejo y Badajoz estarán encantados en hablar con usted y transmitirle sus preocupaciones y transmitirle todos esos eslogan más o menos graciosos, más o menos acertados, en buena parte, lo sentimos con grupos, que se han hablado en esos campamentos. Y lamento, reitero, el rechazo de ese desalojo nocturno y alevoso del que no eran merecedores. Voy terminando, señor Monago. Creo que sí, que es necesario cambiar el recelo por colaboración entre agricultores y ganaderos y ecologistas. Es necesario, y eso es posible. Y eso se puede hacer desde la Administración extremeña si posibilita las vías de acuerdo y las vías de encuentro. Los agricultores tienen que mirar más allá de la próxima cosecha. Tienen que tener una visión de futuro, una visión más amplia. Y los ecologistas, además de preocuparse por el aguilucho cenizo y de preocuparse por las aves esteparias, tienen que reconocer que los agricultores dependen de esa cosecha. Y ahí hay un campo de acercamiento que nosotros creemos que es necesario para que las alternativas socialmente sostenibles y económicamente sostenibles se abran paso en esta comunidad. Y yo, naturalmente, que le reconozco el factor conservacionista que han tenido los agricultores. Sobre el tema de la educación, bien, tenemos que creernos que es un arma cargada de futuro, no solo en el papel. Y ahí la batalla se va a ver cuando tengamos que poner los recursos necesarios. Y hay que hablar, insisto, señor Monago, de las actividades formativas y complementarias, que han permitido mejorar la calidad educativa, mejorar la oferta y abrir una pequeña vía de empleo, todavía insuficiente, a muchos profesionales de la enseñanza que no tenían ninguna posibilidad. Hay que hablar de esas actividades que creo que deben mantenerse y que deben potenciarse, naturalmente con evaluación previa. Las que tengan más éxito se potencian, las que tengan menos éxito se pueden reducir, pero siempre hay posibilidad de hacerlo así. Y me gustaría, saber su opinión sobre cómo se garantiza que los esfuerzos en educación van a ir hacia la red pública, que es la que garantiza la educación de calidad y en condiciones de igualdad a todos. Y hablaríamos de muchas cosas, de la ratio, de la formación, de la FP, de todas esas cosas. Sobre la renta básica, por favor, concrete un poco. Claro que es necesario. Iba en su programa, estaba en el texto del acuerdo político, económico y social que se firmó con los sindicatos, pero hay que hablar de cantidades. La cantidad que se ponga en renta básica de ninguna manera puede ser inferior a lo que la UNICEF y otras organizaciones humanitarias reconocen como el umbral de la pobreza, que creo que es el 70% del salario mínimo interprofesional. Cualquier cantidad que esté por ahí por debajo nos coloca en el umbral de la pobreza, nos coloca en el umbral de la penuria. Y hay que concretar. ¿Por qué quiere quitar el céntimo sanitario? Yo creo que no ha distorsionado el mercado de los combustibles, no nos ha hecho imposible usar el coche y usar otras cosas. ¿Cómo se sustituye? Porque, en fin, a todos, yo cuando veo que ha bajado la gasolina o el gasoil unos cuantos céntimos, pues bien, un pequeño alivio, porque no pienso nada más que en ese momento cuando me voy a acercar a pagar. Pero hay que ver para qué sirve ese céntimo y qué se podría conseguir ese céntimo. Y luego, en cuanto a cómo hacer eficaz y eficiente el sistema sanitario, hemos reiterado nuestra predisposición a apoyar programas de racionalización, de austeridad y transparencia, pero no discutimos ni se pueden poner en tela de juicio las señas de identidad del sistema. ¿Contempla usted alguna posibilidad de copago, de abrir el copago? Y espero que no recurramos una vez a esa excusa que no quiero escuchar en esta Cámara, pero escucharé, me gustaría, sería lo deseable, pero no puedo porque me he encontrado en las alfombras no sé qué o no sé cuánto, que ese me temo que va a ser un recurso que utilicé muchísimo. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. En cuanto a la ILP, claro, es que usted ha dicho 1.000 votos. Es que un parlamentario en esta Cámara necesita en torno a 10.000 votos. Hay una diferencia grande. Y le aseguro que un 5% del censo actual hace inviable la ILP. Hasta ahora creo que no se ha presentado ninguna. Y es muy previsible, me apuntan que una, gracias, pero es muy previsible que con ese 5% del censo, pues que se presente cada 20 años quizá una, luego nos permite cubrir el expediente de que efectivamente los ciudadanos pueden traer su voz al Parlamento, pero vamos a darles facilidades.
Quizá el 2% del censo sería una cantidad, un tope razonable para permitir que las iniciativas que vengan desde los ciudadanos, que vengan desde la calle, lleguen hasta aquí. Creemos que la ordenación del territorio tiene que hacerse a largo plazo. No pueden hacerse operaciones como la que al final de la legislatura protagonizaron ustedes para cambiar algunos aspectos de la ley del suelo que lo hacían ilegal y que después fuera legal determinadas propuestas. Esa ley del suelo no nos convence y creemos que habrá que volver a tratar de ella para redefinir las infraestructuras, los usos de los suelos, las protecciones, los límites de la construcción. Y luego la ley de renta básica, pues quedo a la espera de sus concreciones y a la espera de su compromiso para recibir tanto a los portavoces de la plataforma 15M como a la plataforma Refinería No. Muchas gracias.